Me encuentro muy contenta por volver a conducir este nuevo programa 123. Les recomendamos visitar en nuestra página de YouTube Radio TV Taína, donde encontrarán todos nuestros programas. Daremos inicio con Nairobi Hernández. Es estudiante de maestría en Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es una de las portavoces de la Colectiva Estudiantil Combativa, CEC, organización que forma parte del movimiento estudiantil de la UPR. Le preguntamos, ¿cuáles son los orígenes de la Universidad de Puerto Rico? Saludos, mi nombre es Nairobi Hernández. Quiero dar las gracias a Radio TV Taína por la invitación a hablar de un tema que es tan importante como lo es la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico se funda en 1903 y fue un intento en ese entonces del Imperio estadounidense de lograr un poco la propaganda ideológica, ¿no? Con los sujetos colonizados, o sea, los puertorriqueños en ese entonces. Sin embargo, se convirtió rápidamente en un espacio de formación de profesionales y de personas con amplio conocimiento en los campos que estaban estudiando en esas disciplinas, se desarrollaron muy bien. Sobre todo se marca el Departamento de Historia, cuyo desarrollo implicó, ¿verdad?, un deseo de los puertorriqueños entender qué era lo que estaba sucediendo, qué había sucedido en estos últimos siglos de historia que había llevado a la crisis que se enfrentaban en ese entonces y a la cual todavía nos estamos enfrentando. Y ese deseo, esa motivación de buscar las causas de nuestra condición es lo que lleva un poco a una conciencia política más profunda en los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Por supuesto, a medida que va pasando el tiempo, los profesores pasan de ser meramente profesores que están ahí de manera transitoria y comienzan a ser profesores que estudiaron en la Universidad de Puerto Rico y que viven en Puerto Rico, porque previamente, en el comienzo, eran casi siempre profesores estadounidenses, ya que eran quienes tenían la formación para poder enseñarles. Pero este espacio universitario se convierte no solamente en un lugar de producción de conocimiento dentro de las aulas, sino producción de conocimiento en la práctica. No solamente la teoría, sino la praxis se vuelve algo fundamental para la experiencia universitaria. Y alrededor de 1920 en adelante comenzamos a ver una lucha de autonomía universitaria porque los estudiantes estaban entendiendo que querían recibir el acceso a una educación, una formación universitaria digna de un pueblo, entendiendo por supuesto que el futuro de un pueblo es la educación, ¿no? O sea, sin esa educación es imposible uno mantener una vida, un futuro para un país. Un país depende fundamentalmente de las instituciones públicas de educación que dan acceso no solamente a las personas que pueden costear gastos de universidades afuera, universidades privadas, sino al ciudadano común que trabaja, que viene de una familia de muchas generaciones de trabajadores. Por lo tanto, la Universidad de Puerto Rico se vuelve este seno de conciencia política y de clase, no solamente de la situación colonial, sino de las condiciones de pobreza a las cuales se someten muchos puertorriqueños y puertorriqueñas. Entonces se convierte en un centro de investigación sumamente importante. Por ejemplo, teníamos el seminario de filosofía Ludwig Chajovic, que era el seminario de filosofía más grande del Caribe, a donde venían una serie de investigadores dentro del campo de la filosofía, pero también de la historia y otras disciplinas dentro de las humanidades, a ver los textos que se tenían en ese seminario. E igual muchos otros espacios, tanto el Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades, como otras facultades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, que tienen unas apuestas de investigación particulares, especializadas, y que atraen personas no solamente dentro del país, sino que ese conocimiento se va expandiendo más allá de lo que es la Universidad de Puerto Rico. Entonces, es un espacio de conexión y que crea un impulso hacia luchar por un mejor país, no solamente en términos de lo que compete a la vida estudiantil, así sea mayor oferta de cursos,
matrícula, que son reclamos que escuchamos muy a menudo, frecuentemente, en la actualidad, sino reclamos como la vida en general, la vida misma en el país, la reproducción de la vida, las condiciones dignas, materiales para la subsistencia en Puerto Rico. Y también la conciencia de que estas condiciones no solamente existen en nuestro país, sino que se repiten en diferentes partes de Latinoamérica, en el Caribe y otros países que son atravesados por condiciones neocoloniales o que son afectadas por el imperialismo. Así que, a pesar de haber comenzado como un proyecto de colonización ideológica, se convierte en todo lo contrario, en este espacio de producción de conocimiento autónomo que brinda una posibilidad de un futuro a Puerto Rico. ¿Por qué luchan los estudiantes de la UPR? Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico se enfrentan a unas condiciones de precariedad que quizás son un poco únicas dentro del contexto histórico de la Universidad de Puerto Rico, aunque siempre ha sido una condición constante, ¿no? Esa precariedad, la austeridad a la cual se enfrentan los estudiantes y que es una motivación grande para que la Universidad de Puerto Rico en el siglo XX se convirtiera en la vanguardia de las luchas políticas en Puerto Rico, porque la universidad brinda el conocimiento necesario para comprender que eso que estamos enfrentando actualmente no es aleatorio, sino que tiene unas motivaciones particulares y que no sucede, ¿verdad?, por casualidad. Es para cumplir con los intereses de unas personas, para que otras personas se puedan continuar enriqueciendo. Y es esa conciencia lo que motiva esas luchas. Pero en la actualidad vemos cómo por este mismo proceso de que la Universidad de Puerto Rico se haya convertido en el seno de la lucha política en Puerto Rico, la universidad cada vez se enfrenta a condiciones más y más precarias, tanto en infraestructura como en oferta de cursos, como lo que es los costos de la matrícula y un sinnúmero de problemas que a partir de la implementación de la Junta de Control Fiscal se han ido empeorando. Un asunto que tenemos, y por eso también había mencionado el seminario de filosofía, es que ese seminario lamentablemente está cerrado y los libros no están catalogados. Faltan miles de libros de ese seminario que no se sabe dónde están y tampoco se sabe ni siquiera cuáles son esos libros que faltaron, habiendo sido en algún momento el seminario de filosofía de los más importantes que hay en la región, que obviamente es lamentable, pero demuestra también esas movidas de la administración universitaria junto con el gobierno de Puerto Rico de ir matando lentamente esos espacios que proveía la universidad para poder pensar no tan solo en esas condiciones que atravesamos, esas condiciones de vida que no son dignas realmente, condiciones de vida como estudiantes que tienen que trabajar 2 trabajos para luego entrar a estudiar al otro día por la mañana, estudiantes que se enfrentan a condiciones de vivienda que realmente no son condiciones para que un estudiante esté viviendo y que nadie esté viviendo. Muchas veces son apartamentos con costos muy altos, donde la infraestructura está sumamente deteriorada. Pero no es solamente el conocimiento de estas situaciones, sino que estos espacios de producción de conocimiento son lo que da la esperanza de que puede existir otra cosa. Al darnos cuenta de que estas condiciones a las cuales nos enfrentamos no es simplemente un destino, ni es ningún tipo de condena cósmica, sino que es por los intereses de unas personas. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que puedes luchar en contra de él, que no tiene que ser así inherentemente. Y estos espacios de literatura, de formación política, de formación histórica, filosófica, sobre todo, es lo que provee las herramientas para imaginar un futuro fuera de la colonia, porque el imperio apuesta porque los sujetos colonizados piensen que esta es la única opción o que meramente la liberación es imposible. La universidad le ha dado a los estudiantes el espacio para saber que no es solo que es posible,
sino que tenemos las herramientas y las estrategias para desarrollar un conocimiento de base y una planificación social para lograr eso, que es un objetivo que se puede lograr. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico luchan tanto denunciando esas condiciones de precariedad como falta de residencias que la universidad no provee, costos de matrícula elevados que han dejado a miles y miles de estudiantes fuera de la institución pública de este país, llevando a la matrícula más baja que ha habido en muchísimos años, y asuntos como que los edificios tienen asbesto, en algunos casos pueden tener hongo, algunos techos han colapsado lamentablemente o se encuentran en peligro sino también luchamos por esos espacios que nos brindan una esperanza, esos espacios que nos brindan una alternativa concreta y que nos dejan saber que esto del colonialismo y esta opresión en la cual vivimos no es una condena definitiva. Te agradezco tu apoyo, Nairobi, pues siempre se requieren de las nuevas generaciones de jóvenes en la lucha por un mundo mejor. Bienvenidos a su segmento de Resonancias a través de Radio TV Taína. El día de hoy queremos hablar sobre la reciente votación que se llevó a cabo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en la que la mayoría de los países del mundo votó en contra del bloqueo económico, financiero y comercial que se ha impuesto al pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos. Un bloqueo que prácticamente inició después del triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959 y que tiene la intención de que el pueblo cubano, ante la situación y la grave crisis que está padeciendo por este bloqueo, se ponga en contra de su gobierno y finalmente pues se lleve a cabo un proceso en el cual quede un gobierno afín a Estados Unidos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues Estados Unidos está buscando dominar el continente americano y eso lo está haciendo a través de la imposición de gobiernos de derecha en diferentes países, interviniendo en procesos electorales, apoyando a estos candidatos de derecha en dichos procesos y también con las amenazas a través de los aranceles o a través de las sanciones económicas y también obviamente a través del bloqueo económico, financiero y comercial que no solo le ha impuesto ya a Cuba, sino también a la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación pues fue rechazada por la mayoría de los países en esta asamblea que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas. Solo 9 países votaron en contra de esta resolución que rechaza el bloqueo económico, financiero y comercial, dentro de los cuales se encuentran obviamente Estados Unidos, se encuentra el Estado sionista de Israel, que pues es muy afín a los intereses de Estados Unidos, pero también países que están en nuestro continente como Argentina, como Costa Rica, como Paraguay, que son ya parte también pues de este grupo de gobiernos afines a Estados Unidos y que incluso se han sumado a este escudo de las Américas que convocó Donald Trump y que pues está agrupando a este tipo de gobiernos que son afines a sus intereses. En ese sentido, pues el próximo 26 de julio se va a realizar la conmemoración del ataque al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro, y que después derivó en la realización del proceso revolucionario, que fue triunfante en el año de 1959. Esta conmemoración se celebra en diferentes países y aquí en el caso de México, en la Ciudad de México particularmente, se va a realizar una marcha este 26 de julio a partir de las 10:30 de la mañana del hemiciclo a Juárez a donde estaba ubicada la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México sobre Reforma,
Y pues esta marcha va a agrupar a diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, diferentes colectivos solidarios con la Revolución Cubana y que también rechazan pues este bloqueo económico, financiero y comercial, como lo hacen los demás países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta resolución es muy importante porque pues ya año con año se han estado rechazando este bloqueo y esperamos que la presión internacional pueda echar abajo pues esta brutal ofensiva de Estados Unidos y que evite también pues una posible intervención militar, como ya lo ha anunciado Donald Trump, contra Cuba y su gobierno. En ese sentido, pues manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y estaremos presentes en esta conmemoración del próximo 26 de julio, demandando también el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Para continuar, tenemos al licenciado César Villalona, economista dominicano, salvadoreño, con 40 años de experiencia en investigación y docencia universitaria. Ha realizado más de 50 investigaciones sobre temas económicos y sociales. Tiene 18 libros de educación popular para la Asociación Equipo Maíz sobre temas económicos, sociales y políticos. El licenciado Villalona nos hablará del avance de la derecha y ultraderecha en Latinoamérica y el Caribe, así como el vaivén de la izquierda. Licenciado César Villalona, ¿hay una mayor presencia de la ultraderecha en América Latina? Muchas gracias a Radio TV Taína y a los independentistas de Puerto Rico por permitirme dar algunas opiniones en este programa. Les mando muchos saludos y mi solidaridad, sobre todo con los amigos de Puerto Rico y las amigas de Puerto Rico. Con respecto a la pregunta, efectivamente se está verificando un avance de la derecha en algunos países de América Latina, digamos en los últimos 2 años, con la victoria de la derecha en Bolivia por problemas internos, fundamentalmente del MAS, en Colombia en las elecciones presidenciales, en Honduras también en las elecciones presidenciales. Yo diría que fundamentalmente en esos 3 países donde se ha dado el avance, porque hay otros países donde la derecha está gobernando desde hace rato y lo que estamos viendo más bien es un avance de la izquierda. Cada uno de esos países tuvo su peculiaridad en cuanto a la derrota presidencial. En el caso de Honduras se perdieron muchos votos del Partido Libre y tiene que ver con un problema de gestión de gobierno. La derecha en Honduras era muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte. El partido que ganó no aumentó mucho. El Partido Nacional pasó de 38% a 40%. Y el fenómeno fue que se pasaron muchos votos del Partido Libre al Partido Liberal, que llevó como candidato a Nasrallah. Nasrallah a ese partido lo llevó de 335.000 votos a 1.400.000. Se dio este fenómeno. Es un paso de Libre a los liberales, más que un avance importante del Partido Nacional, aunque ganó la presidencial. Y en el caso de Colombia, la derecha ganó, pero el pacto histórico aumentó la votación. Es diferente al caso de Bolivia. Ahí sí hay un desplome importante. Pero también hay avances de la izquierda en otros países. Por ejemplo, el año pasado el Frente Amplio de Uruguay llegó al gobierno en abril. Y en Santa Lucía, una isla pequeña del Caribe, el Partido Socialdemócrata que ahí gobierna aumentó su presencia. Sacó un senador más y mantiene un avance importante ahí. Aquí depende mucho de los periodos que abarquemos, porque el año 2020 fue el año más difícil, donde solo estaban gobernando López Obrador en México, que venía del 18, Venezuela con Maduro, y en medio de una situación difícil, con toda la derecha en Sudamérica casi acosándolo, estaban los sandinistas en Nicaragua, que venían de una crisis del 18, y Cuba. Hoy están los mismos 4 en una situación un poco diferente, Cuba más acosada, con más problemas,
Venezuela con esta intervención de Estados Unidos, pero México sigue ahora con Claudia y están los sandinistas en Nicaragua. Pero está Lula, que regresó en Brasil. Digamos, ese es un componente nuevo. Si lo vemos desde ese punto de vista, comparando el 20 con la actualidad, yo creo que hay un avance. Nunca habían coincidido un gobierno progresista en México y en Brasil, que son los países más poderosos de América Latina, con el 65% del PIB. Y está Uruguay y está este país de esta isla del Caribe, Santa Lucía. Digamos que hay 7 gobiernos entre izquierda y progresismo. Con respecto al 20 estamos mejor, pero hay un retroceso con respecto a hace año y medio, porque lo de Colombia es muy importante y también lo de Bolivia. Ahora, yo veo avance de la izquierda en Ecuador, porque en Ecuador la derecha está gobernando desde el 17, cuando Lenín Moreno traicionó el proyecto. Ya tiene casi 10 años. Y lo que ha habido es un avance de el proyecto nuevo que se creó alrededor de Correa y de otras fuerzas políticas y otros liderazgos, que ha estado avanzando de un 35% a más de un 40%. En las últimas elecciones Luisa sacó 46%. De manera que no veo ahí avances de la derecha, veo avances de la izquierda, aunque no ha ganado. Y en el caso de Perú, la derecha ha estado gobernando desde el golpe que le dieron al presidente que está preso. Ahora gana Fujimori en la continuidad con otra presidenta, pero el partido de Pedro Castillo por poco gana las elecciones. O sea, el fenómeno de Perú es avance de la izquierda sin ganar la presidencial. Eso hay que tomarlo en cuenta para no hacer un enfoque, digamos, solo de avance de la derecha. Y en el caso de Colombia, resulta que el pacto histórico aumentó 5 senadores y aumentó 14 representantes en la Cámara de Diputados. Es decir, un avance importante en las 2 cámaras. Y en la presidencial perdió, pero sacó 1,5 millones más de votos, 1.400.000, Cepeda que Petro en segunda vuelta. Ahí lo que pasa es que la derecha sacó más. Entonces yo veo que el caso de Colombia es muy importante porque no es una victoria presidencial de la derecha sobre un deterioro del partido. A diferencia de Honduras, donde hay una caída en el Ejecutivo, aunque también en Honduras se sacó más de 1 millón de votos para las elecciones legislativas, de 37 diputados se bajó a 35 y se aumentó las alcaldías de 58 a 69. Es decir, que también hay que ver las cosas con cierta relatividad. Yo siento que la izquierda está mejor que en el 20, en este momento, pero está en un retroceso con respecto a hace 2 años, sobre todo por la derrota en los países que mencioné. Y aunque en Uruguay regresó el año pasado, no compensa con la salida del pacto histórico del Ejecutivo en Colombia y lo que pasó en Bolivia y en Honduras. Ahora, esto es un ir y venir. Mientras está el imperialismo y la oligarquía, y la izquierda y la fuerza progresista no profundicen los programas de transformación, siempre está el posible regreso de la derecha. Incluso en Brasil hay elecciones este año, no sabemos si podría haber un retorno de la derecha. El imperialismo tiene capacidad de imponer su proyecto, la oligarquía, su viejo vínculo con el Estado, pueden recuperarse. Nada está consolidado, ningún proceso. Entonces hay avances, hay retrocesos. Yo lo que creo es que los procesos deben transformarse con más celeridad. Hay que avanzar en materia de transformación antioligárquica. Se habla de que las revoluciones son antioligárquicas, pero la oligarquía sigue existiendo en todos los países, menos en Cuba. Licenciado Villalona, ¿qué podrían esperar los pueblos acosados por la ultraderecha? Los pueblos no tienen nada que esperar de estos gobiernos de derecha. Ya se sabe, donde quiera que sale un gobierno de izquierda y llega uno de derecha, la política que se aplica es de concentración de la riqueza, debilitamiento de los estados, eliminación de programas sociales, lo que se llama neoliberalismo, es decir, debilitar el Estado, la esfera pública, privatización de empresas, concentración del ingreso. Eso ha pasado en todos los países. Justamente ese programa se agota y la izquierda vuelve. Eso pasó por ejemplo, en Brasil, eso pasó en Bolivia, en el poco tiempo que tuvo el gobierno de Yanes. Eso ha pasado en otros sitios, en la misma Nicaragua, después de la derrota de los sandinistas, que llega a la derecha y ahí se concentra todo, se privatiza todo. Y en otros lugares. Entonces,
no hay nada que esperar, porque esos proyectos no son de pueblo. Una cosa es que la población vote por un partido y otra cosa es que ese partido gobierno para la mayoría de la población. Son grupos que responden a los sectores de poder económico, esos partidos. Lo mismo está pasando ya en Honduras. Ya comenzó. Van a privatizar la energía. Ya todo está caro. Ya comenzó incluso el desgaste del gobierno del Partido Nacional. En Ecuador eso es un desastre, lo que está pasando en Ecuador. Y Bolsonaro casi desmantela todo el Estado. Solo le faltó privatizar la empresa petrolera. La situación de Chile, igual, cuando llega Piñera, y vuelve Piñera, y ahora tenemos al otro. Porque son partidos que responden a sectores de poder. Y la política exterior pro Estados Unidos. Eso es todo lo que se puede esperar en esos países. Por lo tanto, yo siento que van a un desgaste. Yo siento que el pacto histórico en Colombia, por ejemplo, tiene muchas posibilidades de recuperarse. Petro se va a poner al frente, tuvieron un avance importante en el Congreso, perdieron las elecciones sin bajar voto, aumentando 1.400.000. En Honduras el Partido Libre se va a recuperar, se va a desgastar el gobierno. Es decir, que ahí puede haber un cambio en los próximos años. Lo mismo incluso en Bolivia. Ya está el pueblo en la calle contra el gobierno que acaba de surgir. Pero no, ya se sabe. No le va a resolver a la población indígena, campesina, ni a la población trabajadora en general, ni a las capas medias. Es concentración. Entonces va a un desgaste. Lo mismo en otros países. Por lo tanto, la izquierda tiene muchas posibilidades de volver a gobernar. Siempre que lo haga bien, desde la oposición, que se recupere, y si llega a los gobiernos, tiene que ejecutar programas de beneficio de la mayoría y profundizar los programas para hacerlo cada vez más hegemónico. No es casual que Cuba, a pesar de todo el aislamiento, se mantenga. Ya más de 60 años, incluso Venezuela, a pesar de todo el acoso y del golpe que le han dado, son más de 25 años porque le han resuelto a la mayoría de la gente en medio de todas las precariedades. Y hay poder popular, hay que crear poder popular. Entonces, la izquierda tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo. No está de salida. Yo creo que también puede tener una gran continuidad en Brasil y en México. El gobierno de México, que apenas tiene unos años, está comenzando, va para largo. Yo creo que hay mucha posibilidad en Centroamérica, en un país más que en otro. Es un gusto que nos acompañe el licenciado César Villalona, siempre dando un panorama de la situación muy acertada. Como hemos venido impulsando el acercamiento con espacios similares al nuestro en la comunicación digital, hoy con mucho agrado hacemos de su conocimiento que nos vinculamos con el Comité Nacional e Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP. Ellos incluirán en su programación el programa de Radio TV Taína y a su vez nosotros incluiremos parte de su programación en Facebook Radio TV Taína. No dejen de dar seguimiento a www.conaicop.com y les damos un fraternal abrazo de bienvenida a los compañeros de CONAICOP por una comunicación popular. Lolita Lebrón, mujer inolvidable. Lolita Lebrón, defensora de la independencia de Puerto Rico, murió el 1 de agosto de 2010 a los 90 años. El 1 de marzo de 1954, bajo su mando, un grupo de patriotas de Puerto Rico realizó una irrupción en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos gritando «¡Viva Puerto Rico! ¡Libre!», para llamar la atención sobre la opresión colonial de su patria y demandar la independencia. La acompañaron Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa. La fecha fue escogida para repudiar el hecho de que el 1 de marzo de 1917 fue cuando Estados Unidos, necesitando tropas para la Primera Guerra Mundial, implantaron la ciudadanía americana en la isla con el fin de reclutar soldados como carne de cañón para la guerra. Fueron encarcelados 25 largos años, saliendo libres hasta 1979. Hasta su muerte lucharon siempre por la soberanía de su patria.
Nuestro segmento cultural contará con la presencia de Gonzalo Ceja. Es mexicano, tiene más de 37 años ininterrumpidos dedicado a la investigación, difusión, producción, divulgación y realización de la obra Música para la Nueva Cultura, que tiene como eje principal la sonoridad precolombina. Él nos platicará sobre su proyecto de educación musical para niños y estará acompañado de Karuki para esta charla. ¿Qué tal, amigos de Radio TV Taína? Una vez más aquí nos encontramos con Gonzalo Ceja, compañero muy recientemente escuchando su trabajo y vaya que sí tiene trabajo, tiene bastantito trabajo en puerta. Bueno, Gonzalo, ¿por qué no te presentas un poquito con nosotros, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de música estás tocando? Así que adelante. Sí, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí. Gracias por el espacio. Esta plataforma de Radio TV Taína pues tiene una gran audiencia, un público crítico, responsable, y quiero mandar un saludo a toda la gente de la Resistencia que sigue continuamente luchando por la independencia de Puerto Rico. Así es que es un placer estar con ustedes. Pues yo soy músico, compositor. Tengo más de 37 años de trayectoria y varias propuestas, sobre todo en el México antiguo. Mi especialidad o la parte que más me ha gustado explorar es las cuestiones del México antiguo, y en esto con sus sonidos, con su música, con el rescate y la activación de los instrumentos que sabemos que se utilizaron en esa época de nuestra historia. Y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes para platicar, conversar y con mucho gusto. Oye, sí, Gonzalo, mira, fíjate que ya la compañera que te presentó ya dio casi un panorama muy amplio de tu trabajo. Vamos a ver un pequeño video tuyo, es un promocional, una especie de promocional tuyo, donde explica muy bien lo que haces, lo que estás haciendo y el trabajo que realizas con los niños. Yo creo que mira, ¿qué te parece si ahorita platicamos más sobre ese trabajo con los niños? Porque es lo que me parece importante, que los niños vayan recuperando, porque haces toda esa parte, recuperar, rescatar los instrumentos mexicanos. Y como bien lo señalas, y todo mundo lo sabe, es que la música mexicana o la música prehispánica mexicana, tenemos supuestos, hacemos como suposición de cómo era, qué era, cómo sonaba y cómo se interpretaba por los instrumentos que hemos podido rescatar. Pero lo que sí hay que reconocer, Gonzalo, es el trabajo que haces con los niños. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ese aspecto, Gonzalo? Sí, con mucho gusto. Pues a la par de mi carrera profesional, me tocó ir a las escuelas. Entonces me di cuenta de la importancia y de lo rica que es esta propuesta como una herramienta pedagógica. Los sonidos, como son diferentes, pero están muy ligados a los sonidos de la naturaleza, hacen una conexión muy bonita con la audiencia, sobre todo con los niños. Entonces es otra forma muy amable, muy afable, muy orgánica de acercar a nuestra historia a los chiquitos. Entonces, como bien dices, Karuki, no sabemos con precisión la tonada, no quedaron registradas alguna canción, tenemos solo pistas y los vestigios instrumentales y muchos documentos, pero la información está ahí regada. Sin embargo, gracias a instrumentos que se han logrado conservar o manifestaciones de estos por cerámica, por estatuaria, por imágenes de los códices o en la misma cerámica, y algunos que se han conservado en la tradición oral, estamos recreando, es decir, yo hago una aproximación y lo enfoco a la cuestión de como una herramienta pedagógica para que tengamos un trato más amable de conocer esta historia por medio de los sonidos. Entonces, con muchas actividades lúdicas para todo nivel educativo, desde chiquititos de preescolar, con juegos canción, juego creación y alumnos de primaria, ya le vamos dosificando según su índice de atención. El contenido lo reforzamos no solo con las manifestaciones musicales, sino hacemos música como un juego, sino también
lo reforzamos mucho con imágenes para que tengan un contexto y también con leyendas o cuentos. Entonces se hace una hora de recreo. Se va enriqueciendo, eso se enriquece. Gonzalo, sí. Mira, ¿qué te parece si vemos este pequeño video tuyo promocional? Y ahorita regresamos. ¿Sí te parece? Vamos a verlo, ¿sí? Adelante. En el año 13 Caña nació nuestro sol. En el año 1 Conejo nació nuestra música. Desde hace más de 35 años, he venido desarrollando conciertos didácticos que consisten en un breve recital de carácter académico enfocado en un principio al público infantil y juvenil para la divulgación de saberes ancestrales y de la historia del México antiguo, creando paisajes sonoros con los instrumentos de sonoridad precolombina y sonidos de la naturaleza, apoyo de material visual, narraciones de cuentos o leyendas, canciones con temáticas al respecto, entre muchos otros recursos, que ayuden a proyectar estos temas para crear una experiencia distinta a lo que ofrece el folclore tradicional o los medios masivos de comunicación, y refuerce a la enseñanza de estos temas en el aula, usando la música como una poderosa herramienta pedagógica y un elemento sensibilizador único para la reivindicación de nuestras culturas originarias y una nueva puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural. La música en la época prehispánica alcanzó una etapa de desarrollo comparable y tal vez superior a la de otras culturas contemporáneas de origen europeo y asiático. De ello ha quedado testimonio la variedad y cantidad de instrumentos musicales que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas y otros que se han logrado conservar. La música, la danza y el canto formaron parte esencial de las costumbres y creencias de los pueblos preamericanos. Sin embargo, la hoy nombrada música prehispánica en estado puro no existe. Lo que se escucha como tal es una evocación, aproximaciones configuradas a partir de documentación literaria, investigaciones y vestigios instrumentales. Un aporte muy significativo fue la inclusión de mi canción La Lengua, compuesta con más de 200 palabras de origen náhuatl que utilizamos al hablar cotidianamente y que mucha gente desconoce que procede de un idioma indígena, una lengua originaria de México que nos identifica en el mundo y cuya letra estuvo impresa en uno de los libros de texto gratuitos durante más de 8 años, sirviendo de ejemplo no solo en nuestro país, sino en gran parte de Latinoamérica, reforzando los temas de inclusión e identidad y resaltando las grandes ventajas de incluir a la música dentro de cualquier área del conocimiento y educación contemporánea. La finalidad de esta música es dar una experiencia emocional que por medio de estímulos auditivos influye en los sentimientos, las sensaciones y los pensamientos. Los contenidos y recursos pedagógicos de esta actividad son acordes al nivel educativo que se requiera, desde pequeñitos de preescolar hasta niveles profesionales. Hemos desarrollado suficientes contenidos para apoyar las materias más demandantes como las matemáticas, la academia de historia, la literatura, las ciencias naturales o medio ambiente, entre muchas otras. Otra virtud de este tipo de sonoridades es que nos evoca la música de la naturaleza, armonizando al hombre con ella. En este sentido, se materializa el conocimiento ancestral de nuestros abuelos que, gracias a su observación metódica y disciplinada de su entorno natural, lograron imprimir mucha sabiduría en artefactos sonoros de uso común, cotidiano, religioso, ritual y de esparcimiento.
Si estás interesado en ampliar la información acerca de este y otros servicios culturales y educativos, puedes visitar nuestro sitio web y también nuestras distintas redes sociales. Bueno, pues, ¿qué les pareció, amigos? Este promocional dice casi todo de Gonzalo. Y pues obviamente ya no vieron la liga, su link, ahí lo vamos a poner también nosotros para que tengan un seguimiento de su trabajo, que es muy interesante. Dense una vueltecita y van a ver el trabajo que tiene Gonzalo en las redes. Y bueno, pues hay que señalar, Gonzalo, que la importancia de este trabajo con los niños es vital, ¿no? Bien sabemos que los niños deben de tener acceso a un deporte, a un arte, y qué mejor que a este tipo de sonidos, o sea, que se producen con los instrumentos prehispánicos, que siempre te remiten a la cuestión de la naturaleza, el sonido de los animales, del agua, los ríos, el mar, y pues esto enriquece a un niño, le abre la mente totalmente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de ese trabajo con los niños, Gonzalo. Sí, de acuerdo, Karuki, porque se vuelven experiencias y durante toda nuestra formación, pero especialmente con la niñez, se recomienda que tengan contacto con cualquier cuestión cultural, porque la cultura cambia la forma de vernos, es un generador de otras visiones, es un modificador social. Entonces, pues esa es parte de mi propuesta, acercar a este mundo a todo público, pero en especial tenemos esta propuesta para escuelas de distintos niveles y pues sí, se vuelve una herramienta muy bonita y otra forma de acceder a la historia, al lenguaje, a las cuestiones de la naturaleza, a muchas asignaturas, inclusive a la matemática, o ahorita que estoy muy impregnado con las cuestiones de los calendarios, pues también al estudio del tiempo. Entonces, estamos a sus órdenes con esta propuesta y encantados de estar y colaborar con ustedes. No, pues queremos agradecerte, Gonzalo, el que hayas podido presentarnos tu trabajo y que pudiéramos comentarlo, ¿no? Esperamos próximamente o en otra ocasión también volver a estar nuevamente contigo, porque hay que reconocer que no es el único proyecto que tienes, sino tienes varias cosas, varias vertientes, y ya tú nos las estarás mostrando. Así que sí, te agradecemos, Gonzalo, por permitirnos estar con nosotros. Al contrario, un fuerte abrazo a Radio TV Taína y bueno, que siga esa resistencia, que siga esa lucha por la independencia, no solo física, sino también intelectual de los pueblos de toda la América. Así es, gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo. Agradezco a Gonzalo Ceja por su aportación a la niñez para que reconozca y resguarde la cultura ancestral precolombina en México. Amigos, por favor, regálenos un like y suscríbanse. Esto es importante para nosotros, así como los comentarios y sugerencias que nos dejan en el chat y en nuestra página. Recuerden, nos encuentran en YouTube y Facebook como Radio TV Taína. Así encontrarán programación de Caleb Radio Digital en Radio TV Taína, Facebook, y de Santiago Ali con sus producciones de Radio Rebelde Argentina. Para finalizar, nos acompaña el doctor Demóstenes Lozano Valdovinos, doctor en Economía por la Universidad de La Habana, con especialidad en Desarrollo Regional por el ILPES CEPAL en Santiago de Chile. Militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, ACNR, desde los años 60. Colaborador de la revista Vivir para Contarlo. Él nos hablará de los inicios y objetivos de la revista Vivir para Contarlo, hoy siendo una referencia en busca de la justicia, castigo y reparación al periodo oscuro de la Guerra Sucia en México. Doctor Demóstenes,
¿Cuál es el origen de este proyecto de la revista digital Vivir para Contarlo? Muy bien, muy buenas noches. En primer lugar, quiero enviarles un caluroso saludo a los hermanos puertorriqueños que están siempre en la lucha por la soberanía e independencia de Puerto Rico, una nación hermana de todos nosotros, los mexicanos y los pueblos latinoamericanos. Un saludo cordial desde las tierras aztecas. En segundo término, pues quiero abordar el tema para el cual pues me han hecho el favor de hablar, que es de qué se trata, qué es y qué representa la revista Vivir para Contarlo. Habría que decir en primer término que la revista es ante todo no solo una publicación de memoria política, testimonio militante y reivindicación histórica, sino también de debates contemporáneos sobre justicia, reparación, desaparición forzada, derechos humanos y transformación social. Se presenta como un espacio abierto a sobrevivientes y militantes de las organizaciones que integraron el movimiento armado socialista en México en el periodo 1960 a 1990, así como a sus familiares, a las personas solidarias, al público en general, a la ciudadanía y a los investigadores interesados en conocer ese periodo poco conocido de la historia de México. Su propósito no es únicamente reconstruir los acontecimientos pasados, recuperar la memoria histórica, sino también el de intervenir en la conversación y discusión de los temas más álgidos que afectan al presente de cara al futuro de las sociedades de México, de América Latina, del Caribe y del mundo. La memoria a rescatar se entiende como una práctica política del presente. Los testimonios no se publican solamente para recordar a las y los combatientes, sino para documentar la represión estatal durante ese periodo conocido como Guerra Sucia, en tiempos de la Guerra Fría, para esclarecer responsabilidades y exigir que los crímenes de lesa humanidad cometidos sean investigados y documentados. La posición editorial de la revista explica la combinación de narraciones personales, homenajes, estudios históricos, comentarios de libros y análisis de coyuntura. Sus portadas condensan esa orientación en un proceso de mejora que va de menos a más. Su formato es digital y tiene una periodicidad mensual, de tal manera que hasta el momento cuenta con 65 números editados a lo largo de más de 5 años. Se trata de un esfuerzo editorial notable para su tipo de publicación, rebasando el promedio de sobrevivencia que da cuenta de la dedicación, disposición y capacidad de un equipo de redacción compuesto por 8 personas y el apoyo de 16 colaboradores. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes a resaltar de esta publicación mexicana? En conjunto, los 65 números de la revista articulan 3 temporalidades: el pasado de la militancia y la represión, el presente de las exigencias de justicia y reparación, y el futuro de las luchas por la transformación social. La mayor fortaleza de la revista es la conservación de una memoria desde sus protagonistas, distinta de la producida por las instituciones estatales oficiales. La publicación está abierta al juicio de sus lectores y sus sugerencias. Habría que decir que como archivo testimonial y espacio de intervención política, en la colección de los números editados se ofrecen materiales relevantes para comprender de primera mano la experiencia de las organizaciones armadas socialistas. También habría que destacar dentro de su propósito la búsqueda de la necesaria solidaridad entre los pueblos y sus luchas frente al imperialismo y el injerencismo para ser pueblos libres y soberanos, con derecho a decidir su propio destino. En resumen, la revista Vivir para Contarla es un medio que está en la lucha por
ganar los espacios frente a el bloque conservador de fuerzas que desde dentro y de fuera están en contra de nuestros pueblos. Muchas gracias. Doctor Lozano, la revista se está convirtiendo no únicamente en un punto de referencia para la investigación y familiares que busca respuesta para sus desaparecidos. ¿Se está ampliando su área de trabajo y diversificando su alcance? Muy bien. Insistiendo en el tema del porqué, el surgimiento de la revista Vivir para Contarlo, habría que señalar que un grupo de excombatientes del movimiento armado socialista en México de los años 60 a los 90, sobrevivientes de una dura y larga lucha, pues tomaron la decisión de publicar un órgano que agrupara a la organización de estos excombatientes y sobrevivientes de esa guerra sucia. Entonces se creó un equipo de redacción, había que tomar la decisión qué formato darle, se decidió darle un formato digital por obvias razones de carácter económico, y bueno, desde hace 5 años empezó a aparecer esta publicación. Hay que decir que a lo largo del tiempo, pues a ese primer núcleo inicial que detonó la publicación, se fueron sumando más compañeras y compañeros que se fueron integrando a este proceso. De tal manera, bueno, que hoy ya, como señalaba antes, tenemos un equipo de redacción compuesto por 8 personas y además contamos al momento con 16 colaboradores, los cuales desde distintas posiciones, buscando testimonios de los distintos sobrevivientes, compañeras y compañeros, pues se ha venido editando esta publicación. Hay que decirlo que esta publicación ha ido ganando espacio, ha sido publicada y como hemos señalado y otros que la conocen también coinciden, es que esta publicación recoge el testimonio directo de sobrevivientes de esa lucha. A diferencia pues de las versiones de carácter oficial acerca de eso que, digamos, tuvieron 2 características. Una, no hablar de esa lucha, y segundo, si hablaban, pues hablar denostando a los combatientes de la lucha armada socialista con un carácter claramente discriminador y claramente calumnioso, señalando que eran movimientos que habían sido producidos desde el exterior, ya sea desde Moscú, desde La Habana o de cualquier otro centro que en esa época, la Guerra Fría, pues era, por así decirlo, la excusa para, digamos, el gobierno imperialista de los Estados Unidos buscaba para mantener su área de influencia a salvo, como es el de América Latina, particularmente después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. La experiencia que han tenido los compañeros que integran esta publicación pues es diversa, ¿no? Todos provenimos de distintas profesiones, orígenes sociales y lo importante es que eso le da una riqueza y le da una diversidad a la publicación. Y sobre todo, bueno, poco a poco se ha ido perfilando con más claridad cuáles serían los temas a destacar. Aparte de la recuperación de memoria histórica, últimamente hacemos hincapié en los análisis de coyuntura, tanto de la situación nacional de México, de América Latina y sobre todo a nivel de la geopolítica y la geoeconomía internacional. Ahí quiero destacar eso precisamente, que nuestras luchas no están aisladas. Nuestras luchas forman parte de un gran movimiento de los pueblos, tanto de América Latina, de Asia y de África. Y en ese sentido hoy lo vemos con mayor razón cuando vemos que el gobierno actual de Estados Unidos
ha reeditado la doctrina Monroe con un agregado llamado el agregado Trump, donde abiertamente de nuevo proclama que América Latina y el Caribe es su patio trasero, lo cual con eso nunca realmente estaremos de acuerdo. Así que de alguna manera pues la publicación se está centrando en estos temas para dar claridad no solo a los que participan dentro de este movimiento, sino en general a la ciudadanía y al pueblo mexicano, coincidiendo en eso con los esfuerzos que hacen también los hermanos puertorriqueños, los hermanos latinoamericanos y de otros países del Caribe y de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Demóstenes Lozano por presentarnos este proyecto de comunicación, ya que su labor es indispensable y necesaria para lograr reconocimiento y justicia para los que lucharon por un México mejor, y su legado se ve reflejado en parte por el avance de la democracia y claro, falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, como siempre es un gusto transmitir un programa más para todos ustedes y agradecemos a todos nuestros seguidores que interactúan en el chat en vivo, así como sus sugerencias. A nombre de Radio TV Taína queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill Postmortem y a Enrique Caruqui. Corresponsal de Colombia, doctora Angélica Dueñas. En Perú, doctora Amelia del Castillo. En Puerto Rico, David Rivera. En México, Enrique Aguilar. En la producción de contenido, a Raúl Pérez y Santiago Ali. Cartel, Anita Avilés, y se despide de ustedes, Elda Garriño. Esto fue Radio TV Taína.